Buenos días, buenas tardes, buenas noches, una vez más con todos ustedes en nuestro Jardín del Alma y nuevamente muy bien acompañada de José María Guillén. Muy buenos días, José María. ¿Qué tal? Pues bienvenido, te echamos en falta, ¿eh? Muchas gracias. Pura verdad, teníamos ganas de reencontrarnos, pero su trabajo no lo permitía y ahora sí, se ha vuelto a escapar para estar conmigo y con todos ustedes y hoy vamos a hablar cómo cambiar tu vida en un clic. A ver, Pues cuéntanos. cambia tu vida en un clic. Bien, a ver, ¿cómo es esto? ¿Toco un botón y lo cambio todo? Casi, casi. Casi, casi, explícate. Bien, todo esto viene de que mi experiencia como psicólogo, pues en el trabajo diario he podido comprobar que un simple cambio, un clic mental, puede cambiar tu vida de forma muy importante y positiva. Claro, es cambiar un punto para cambiar totalmente la forma de ver una situación. Bien, no hace falta cambiar toda la manera de No, pensar, solo un punto. es puntos claves que son importantes porque pueden responder a un trauma, a una experiencia, a una visión de ti mismo, a un autoconcepto que te mantiene con creencias limitantes, te mantiene en una impotencia y entonces esto impide que puedas resolver algunos de estos temas o problemas que te están limitando, que te están preocupando, que te están provocando problemas. O sea, hay que encontrar ese punto, ¿no? Hay que encontrar el punto en el que uno empieza a trabajar para hacer un cambio positivo en una situación que mejorará toda nuestra vida. O sea, es una Exactamente. forma diferente de pensar, ¿no? Exactamente. No es fácil, no No, es no, fácil. nadie ha dicho eso. Mi función es encontrar la manera de que la persona pueda llegar a hacer este clic. Cada persona es diferente, cada uno es Y un a uno le mundo. cuesta más y a otro le cuesta menos, pero le cuesta a todo el mundo, ¿eh? Exactamente. Pero lo que yo quiero de alguna manera manifestar es que quizás estés sufriendo innecesariamente, creyendo que no hay solución, porque a lo mejor has probado ya algún tipo de terapia, algún tipo de técnica y no ha funcionado. Correcto. Pues bueno, esto no quiere decir que no tenga solución o que no se pueda mejorar, sino que a lo mejor no has encontrado la tecla adecuada, la técnica O la, para hacer ese clic o la persona adecuada que te lleve a encontrar el clic, que eso es muy más o importante, menos. ¿no? Exacto. Tener en contacto con las personas que saben trabajar y que saben entendernos y llevarnos por buen camino. Esta historia no es fácil. Exactamente. A la consulta, por ejemplo, me vienen pues muchas personas con sentimientos de culpa, de culpabilidad, de impotencia, de vergüenza o de pues con baja autoestima, inseguridad, miedos. Sí, pero todas esas emociones son cosas que a veces se adquieren ya desde la tierna infancia, que nos Exacto, van marcando y nos van grabando, y otras veces la sociedad es la que te marca, porque exactamente, tú quieres cumplir con todos, quieres trabajar y hacer las cosas muy bien, pero la sociedad tiene el defecto, y en eso nos ponemos todos, de a veces poner etiquetas a las personas, y eso va a condicionar a esa persona. sí. Todo esto empieza ya en el núcleo familiar más inmediato, pues porque cuando el niño o la niña está creciendo, su cerebro es muy plástico, es como una esponja que absorbe conocimientos, ideas, comportamientos, porque también mimetiza comportamientos que ven en otras personas, y entonces se va formando. Lo que ocurre es que en muchas ocasiones se confunde cómo es la persona con cómo se comporta. Ese comportamiento puede ser un comportamiento aprendido o, pues de otros, Condicionado. sí, o bien un mecanismo defensivo ante las exigencias, ante la competencia o la agresividad de otras personas. Ya que hablamos de un núcleo familiar, pues por ejemplo puede haber mucha exigencia en comportarse de forma competitiva, de forma, o sea, ser valiente, ser práctico, ser duro, etcétera. Pero a Bueno, lo mejor la persona es todo lo contrario, a lo mejor la persona es en sí, de forma natural, es una persona para nada competitiva, es decir, que no le gusta competir por competir, ni es agresiva, ni materialista, ni nada. Entonces se encuentra
que de alguna manera se siente obligada a comportarse de una manera cuando ella no es así. Entonces esto genera un sufrimiento, una inseguridad y entre otras cosas también un sentimiento de culpa porque quizás piensas no soy bastante bueno, no soy bastante bueno. ¿Eh? Y esto ocurre muchísimo. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Como que quizás los padres pues ven que el niño o la niña pues está como inseguro y tiene ansiedad, porque claro, procura tenerlo todo controlado para que nadie le pegue una bronca o para que nadie lo castigue por no hacer lo que esperan de él. Pues entonces se va desarrollando un sentimiento de culpa o también se puede desarrollar incluso un comportamiento ansioso. Sí, pero fíjate, estamos en este punto, en esa tierna infancia, en ese momento en que estamos modelando a una persona y la tenemos que, en vez de ensalzar en sus virtudes y en sus regalos que trae desde la más tierna infancia a desarrollar su parte positiva, sus dotes, lo que les estamos haciendo a los niños inconscientemente es modelarlos a nuestro gusto, como si fuera, yo qué sé, un muñeco de goma que me lo pongo para aquí o me lo pongo para allí. Y nunca le han preguntado al niño qué es lo que quiere hacer. Y entonces ese niño está condicionado por esos padres que le aman mucho, pero que lo están modelando a su gusto. Sí, lo que pasa es que hay que diferenciar, porque ahí puede haber un error de concepto. Si un niño le preguntas qué quiere hacer, quizás va a estar influido, su elección va a estar influida por lo que ha oído, por lo que han dicho o todo esto. Por la sociedad. Sí, entonces puede ser que no resuelvas el problema en sí. De lo que se trata es realmente de saber cómo eres, realmente qué quieres tú, qué necesitas interiormente. Pero eso no va según la edad. Esto desde muy pequeño los padres observan en qué campos su hijo se mueve mejor y se siente más a gusto. Esos campos hay que potenciarlos. Porque claro, un niño que quiere ser te dirá que quiere ser aviador y mañana que quiere ser futbolista. Entonces, el que quiere ser, esa pregunta no le sirve a un niño de 4 o de 5 años. Eso es cuando es más adulto. Pero los padres tenemos que observar cómo se desarrolla el niño en su ambiente. Y ahí saber qué es lo que le gusta más, qué es lo que se siente más cómodo y lo hace mejor y lo más feliz. Sí, se trata de facilitar su desarrollo natural. Evidentemente también se trata de educarlo. No de que sea un niño silvestre que haga lo que le dé la gana cuando le da la gana. No, hay unas pautas a seguir. Hay que educarlo, enseñarle cómo es el mundo, cómo funciona todo, el respeto, el compromiso, la empatía, todo esto. Evidentemente hay que educarlo. Pero teniendo muy en cuenta que su potencial interno, su manera de ser, su personalidad, debe ser pues canalizada, potenciada para que sea él mismo, ¿no? El producto del deseo de los padres o ambiciones de otras personas, porque entonces la persona no es ella misma y llega un momento en su vida que se encuentra como un vacío, como una contradicción, un problema existencial en el que entre lo que siente y lo que hace, o entre lo que piensa y lo que hace, hay una disonancia porque no coincide. Entonces esto pues puede conllevar pues a problemas de tristeza, de depresión y también de ansiedad, ¿no? Y luego está el añadido de que cuando una persona se encuentra así, pues en muchas ocasiones va a buscar el remedio. Y el remedio más fácil actualmente ya sabemos cuál es, pues que es un ansiolítico, que es un antidepresivo y tal. Pero eso es esconderte la cabeza bajo el ala, como la avestruz. Es no querer saber, es no querer ayudarte, realmente esconderte y con cobardía. No sé cómo salir, no tengo apoyos, no tengo un terapeuta a mi lado que me conlleve, por lo tanto lo más fácil es esconderme y no pensar y tomar una pastilla. Exactamente, entonces los problemas van a persistir y aumentar a lo largo de la vida y entonces en función de lo que ocurra, pues la persona puede no estar mentalmente o emocionalmente preparada para afrontarlo adecuadamente, de manera positiva.
Y bueno, pues aquí de eso se trata de que entonces yo como psicólogo detecto cuál puede ser el factor decisivo, el problema que subyace, intentar provocar ese clic, Sí, ese salto. que la persona se dé cuenta de que en realidad quizás no es su problema, sino que era un problema de su madre o su padre o No así, ¿no? resuelto y O que es yo un, he cargado la espalda. o es un problema social, ¿no? Porque, por ejemplo, me puedo encontrar con personas que dicen, yo soy introvertido. Ah, vale, muy Bueno, bien. No me comunico bien, hablo poco y tal, vale. Entonces, la consulta dura 60 minutos y he hablado todo el tiempo. y se pasa 45 minutos Y hablando. no te deja ni hablar a ti a veces. Digo, entonces, claro, dices, a ver, ¿tú realmente te crees que eres introvertido? Entonces ya empiezan a dudar. Es que en realidad es algo selectivo. Es decir, que tú te etiquetaron como introvertido porque en realidad lo que hiciste fue encerrarte un poco en ti mismo como un mecanismo de defensa Defensa. para que no te agobiaran tanto, para que no... No hubiera presiones externas. Es decir, bueno, pues yo me Exactamente. callo y ya lo haréis, ¿no? Exactamente, lo que pasa es selectivo y entonces en función De del con quién momento, está. del lugar, de la persona que tengas delante, pues la persona se encierra o se abre. Claro. Pero introvertido a veces pues puede ser una etiqueta puramente circunstancial, Claro. no es una cosa ya absoluta e Es inamovible. que, a ver, nada es absoluto en esta vida. Es solo encontrar esos clics, esos caminos, esas formas para poder desarrollarte y para poder ser quien eres realmente y descubrirte, porque a veces te pasas toda una vida buscándote, ¿o no? A ver, ¿cómo soy? ¿Qué quiero? ¿Qué necesito? ¿Quién soy? Estas preguntas existenciales, como dices tú, normalmente acostumbran a pasar y entrar en tu vida a partir de esos 40 años, esa barrera. Mucha gente se empieza a tener muchas dudas y a buscarse, o ha pasado desde pequeño buscándose, ¿no? Y de repente, bueno, pues puede encontrarse con una persona como tú, que sabes de lo que estás hablando, y en una sesión, en 2 sesiones le puedes mostrar, pero bueno, no es para tanto, es más Exacto. fácil. Sí. En cualquier momento de la vida, en función de cada persona, se puede llegar a plantear esa pregunta existencial, ¿no? Eh, cuando antes te la hagas, Mejor, mejor. claro. Porque Tienes más entonces, tiempo para porque trabajarla. entonces podrás provocar ese cambio en el cual te encuentres a ti mismo y empieces a dirigirte, a canalizar mejor tus actos, tus pensamientos, tu energía, Ya. tu persona, Y seguro eres mucho en más un feliz. camino más acorde, más armónico con lo que tú realmente eres, piensas o quieres. Claro. Pero sí te digo una cosa muy curiosa y es que en la consulta, esa pregunta, esa necesidad de reencontrarte, de darle un sentido más profundo a tu vida y explicarte por qué han pasado cosas o por qué te has pasado tantos años dando vueltas a cosas con un comportamiento de las actividades que en realidad no te han aportado eh, realmente la satisfacción que tú quieres, me suele haber una mayoría de personas que me vienen en consulta a los 50 años. Vaya. Es Es curioso, curioso, ¿eh? ¿no? Sí, Es sí. curioso, pero es como si dijéramos, bueno, pues vivimos 100 años, Y he la mitad de cumplido la vida. 50, estoy en la mitad de mi vida y hay algo que aquí no me cuadra. Sí, sí, pero te das cuenta, 50 años buscándote. Sí, sí, porque es como realmente lo que decías tú, ¿no? La pregunta existencial, ¿no? Dices, sí, pero es que cuando cumple 50, y hablo, digamos, En en general, general, ¿eh? en Porque hay quien general. se da cuenta a los 40 o a los 30 Y hay o lo gente que que se sea. muere sin darse cuenta de nada. Pero que viene a ser como algo un poco matemático, ¿no? Ya. Dices, bueno, si vivo 100 años, pues ya he gastado el 50% de mi vida y voy un poco desorientado, no estoy del todo satisfecho y no sé, ¿vale? Entonces buscas ayuda y entonces es cuando me vienen y a partir de aquí empiezo a buscar qué es lo que le pasa, qué les falta a aquella persona para saber realmente quién es, cómo es, ¿Y qué qué quiere? necesita. Y en este aspecto yo trabajo muchísimo, afortunadamente, con lo que son, ya lo sabes, las personas altamente sensibles. Sí. Pues esto en las personas altamente sensibles ocurre más todavía. O sea, Claro. llega un momento en que
han ido aguantando, sobreviviendo y Sí. tal, con unos conceptos, unos comportamientos que en realidad no le acaban de cuadrar y que le provocan como un vacío existencial o Ujú. un problema que incluso, por ejemplo, la fibromialgia, pues las personas con fibromialgia tienen unas necesidades interiores que no han No sido satisfechas, satisfechas no y se satisfechas. encuentran como en una jaula y no han podido canalizar esas necesidades. Pues bien, pues lo hemos hablado alguna vez Sí. anteriormente, Hemos hecho que programas sobre la la fibromialgia. persona altamente sensible, la mayoría de las personas no saben que lo son. Claro. Entonces ahí está el problema en que quieren de alguna manera ser como los demás, como la norma, Ujú. pero son diferentes Y y sí. en realidad tampoco les satisface, tampoco quieren ser como los demás. Lo que quieren pasar desapercibidos. Y por lo tanto me acoplo lo que puedo a esa sociedad que me demanda ciertas cosas que no me gustan e intento que no se note que no estoy de acuerdo, porque si no te harán sufrir. Sí, pues Porque te pondrán la etiqueta de claro. diferente, de raro, de no sé qué. Entonces te comportas lo justito, ¿eh? Y te haces políticamente correcto a la sociedad y ya está. Bueno, hay de todo, Sí. ¿eh? Hay quien se encierra un poco más y hay quien por el contrario pues sigue luchando y a veces pues nadie diría que es altamente sensible, Exacto. ¿eh? Pero bueno, hay un sufrimiento, hay un trabajo dentro importante. Entonces, en las personas altamente sensibles que no saben que lo son, viene la consulta, les explico, analizo y les explico qué es lo que ha estado ocurriendo y se les explica por qué han pasado por una serie de procesos que se han sentido mal, incluso que tienen trastornos eh, clínicos, digamos. Les explico de dónde viene todo esto. Viene de esa vulnerabilidad, Claro. de la alta sensibilidad de cara a la agresividad, a la competitividad excesiva de la sociedad. Entonces, cuando esta persona recibe esta información y sabe que es una persona altamente sensible, se produce un clic. Se relaja. Se produce un clic que se libera. Claro, se relaja y se reconoce. Se libera sobre todo de un sentimiento de culpa, de no ser suficientemente buena, de no ser suficientemente dura, o etcétera, etcétera. Y entonces, pues ahí se produce un clic importante porque me viene a la consulta con una problemática que arrastran desde hace años, con ese sentimiento de culpa, de indefensión, de incapacidad, y salen de allí en una hora con otro concepto Claro, en el clic de sí misma. O sea, realmente han hecho un clic y a partir de aquí se trabaja. ya se va trabajando y la persona va dirigiendo más sus actos, sus pensamientos, sus relaciones conforme a lo que realmente es, aceptando su alta sensibilidad como algo positivo y aprendiendo a gestionar los impactos negativos que continuamente va recibiendo Del de exterior, fuera sí. de esta sociedad tan agresiva, tan materialista, tan competitiva, ¿no? Eso es un tema muy interesante que se está tratando hoy como algo que mucha gente quería saber y quería entender por qué soy diferente, por qué no cuadro en esta sociedad que ya por sí sola es muy dura. Y más en estos tiempos actuales en que es lo que pasa, hay tanta competitividad, hay tantos frentes abiertos, hay tantas ansiedades, tantas necesidades y encima el no habernos encontrado nosotros mismos debe ser una guerra y una lucha muy dura. Entonces, el hecho de aumentar tu autoconocimiento te aporta una visión distinta de ti mismo, te aporta, digamos, otra versión de lo que ha sido tu vida. Es como si hiciéramos otra versión de una novela o de una Sí, película, sí, pues cambia. cambia. Y a partir de aquí, la persona lo que hace es aumentar su autoconocimiento. Y cuando una persona aumenta su autoconocimiento, aumenta su seguridad, Claro. aumenta su autoestima y a partir de aquí puede empezar a trabajar de una manera positiva pues para aprender a gestionar mejor los problemas del día a día, las emociones, todo esto, ¿no? El autoconocimiento es súper importante
Y es un Y trabajo continuado y constante, a lo largo de la vida, porque la gente realmente se tiene que siempre ir buscando y encontrando estas respuestas que a veces nos preocupan, pero que cuando uno trabaja a esos niveles se da cuenta que no todo es tan complicado, es mucho más fácil, ¿no? exactamente. Bueno, pues entonces el autoconocimiento hace que podamos entender mejor lo que nuestro cuerpo, nuestra mente o nuestro espíritu necesita. Ujú. Con lo cual podemos obtener unos beneficios importantes tanto a nivel de bienestar emocional como el bienestar físico, salud, felicidad y tal. Es muy importante porque si no, cuando no hay esto y vamos actuando según impulsos Sí, y sobre la tal, marcha, ¿qué aquello que... ocurre? Que muchas veces nos autosaboteamos. Que es lo que ocurre en muchas ocasiones cuando personas que tienen, digamos, pues problemas alimentarios, Mm, trastornos alimentarios, mm. o que toman drogas, o que beben, o cosas así, pues estas personas se están autosaboteando porque están perjudicando su salud. Y engañándose, o sea, ¿No? engañándose, encontrando lo que ellos supuestamente creen la felicidad en las drogas, en el alcohol, y lo que hace es adormecer su propia esencia para no pensar y para no trabajarse. Exactamente, y lo que necesitan no es no pensar, sino pensar. Pensar. Pero hace falta hacer un clic Ujú. para que su pensamiento Sea positivo. sea positivo y realmente puedan decir, voy a cambiar Y puedo hacerlo. y puedo hacerlo. Ujú. Y entonces, por esto, en mi consulta pues, han venido muchísimas personas que han estado años, sufriendo Ujú. problemas de todo tipo, incluso problemas inicialmente emocionales, pero que luego se han somatizado Claro, de llegan manera a tener problemas físicos. exactamente, ¿vale? Mm. Y pues entonces, claro, pues en el momento en que le das la herramienta necesaria para que pueda hacer el clic, esa persona ve que se le abre una ventana nueva, Ujú. que entra nueva luz, entra ilusión. Claro. Evidentemente va a tener que trabajar, luchar, no es suficiente con tomarse una pastilla y ya está. No, No, esto es la tienes que parte, poner de tu parte. claro, eso es la parte fácil que te puede brindar cuando vas a la ciudad social que no tiene otros medios o no tiene otras voluntades porque van sobrecargados y en vez de tener una asistencia psicológica en un centro, solo la tendrán psiquiátrica y eso es para el momento final cuando eso está mucho más grave. Antes de entrar en un problema psiquiátrico podemos tratar nuestras emociones con especialistas como tú que los vais a ayudar y les vas a dar las herramientas para que trabajen y se sientan apoyados, sobre todo no se sientan solos. Sí, sí, Porque sí. claro, todo eso se trabaja, si se intenta pensar, normalmente la culpabilidad y todas esas emociones se barajan en silencio y callado, porque la culpabilidad te hace que no te reconozcas y que nadie se entere que yo siento esto o pienso aquello, porque soy raro, porque soy diferente o porque me siento culpable porque no lo hago bien. Y a lo mejor no es un problema de hacerlo bien, es realmente otras historias más importantes. Exactamente. Realmente tenemos que tener en cuenta que nuestra mente es muy poderosa. Ujú. Entonces, claro, si la ponemos a favor, Claro, mucho, pues estupendo porque podemos provocar situaciones muy positivas claro. y podemos dirigir mejor nuestra vida en todos los aspectos. Entonces, pues bueno, hay que de alguna manera cultivar ese autoconocimiento. Es Y importantísimo. por otra parte hay que pensar que no solamente es la mente, sino que tenemos, digamos, no solamente un cerebro, sino varios cerebros en el cuerpo. ¿Eh? De hecho, nuestro cuerpo no es solamente un cuerpo, es un gran cerebro, que es el quinto cerebro, Sí. y por tanto hay, digamos, un médico interior, ¿no? Que te va avisando, pero Eh, que tú no estás acostumbrado a escucharlo y ese es el problema. Es un médico interior que tiene, que es el que de alguna manera dispone incluso de una farmacia interior, porque claro, nosotros tenemos en nuestro cuerpo, en nuestro organismo, tenemos la capacidad de generar sustancias químicas
hormonas, endorfinas que te pueden hacer felices, pero de forma natural. Exacto, que son capaces de corregir, de aguantar, de sobrevivir, de regenerar, etcétera, etcétera. Entonces, nuestro cuerpo, nuestro quinto cerebro está ya programado para buscar la supervivencia y resistir, ¿no? Entonces, pues es muy importante entender realmente qué somos, cómo somos, cuáles son nuestras potencialidades y tal. Entonces, por eso, si hacemos un clic en un momento dado sobre algo que nos está bloqueando, algo que nos está provocando un problema de salud, pues ese clic puede ser fantástico, pero como decía, pues me vienen personas que han estado años sufriendo problemas y en pocas sesiones relativamente, pues puede ser, depende de la persona. Claro. Una persona en una semana, hay que en un mes, hay que en 2 o 3 meses. Claro, todo depende de la voluntad o del punto en el que está muy abajo o en el camino medio o puedes subir más deprisa. Todo llega en el punto en que tú lo recoges, en cómo lo encuentras. Entonces, ahí es el trabajo tuyo como terapeuta y como psicólogo de trabajar, de apoyarlo, de explicar. Hay gente que le costará más o menos llegar a ese punto, a ese clic, pero porque llega muy abajo a veces, ¿no? Exactamente. Entonces, pues es muy importante pues entender lo que somos y entender que podemos cambiar y que el cambio puede ser tan sencillo como un simple clic mental. Sí, que no hace falta, a veces no hace falta grandes parafernalias, no. ni grandes medios, ni grandes técnicas, es simplemente sería un poco como ver la luz. Exacto. Un poco una cosa pero para ver la luz, o abro la ventana porque estoy a oscuras, o le doy al interruptor. Y claro, como tengo oscuro, no sé dónde está el interruptor. Tu trabajo será llevarlo hasta el interruptor. Le dices, mira, ¿ves? Si haces el clic aquí, todo cambia. Y ahí es donde todo cambia. Pero también, de alguna manera, hay algo intuitivo en todo esto. También. Hay que desarrollar la intuición o dejarse llegar. Sí, no todo es un manual, todo es un manual, no todo es de libro. Científico y tal, sino que hay mucha intuición, que es una capacidad que la tenemos poco desarrollada, porque ya desde pequeños nos dicen que todo esto son tonterías porque no se puede controlar y tal, ¿no? Pero la intuición es un poder, una de las capacidades de las muchas que tenemos que debido a la educación que tenemos, pues no se potencia. No, porque ahí no le puedes explicar, todavía la gente no entiende que la intuición es el alma que te guía. Es el que conduce este cuerpo, el que te conduce el cerebro, es el clic, es la chispa divina, es el alma que sabe el camino, porque ella viene con ese manual de a bordo y te lo va mostrando a lo largo de la vida. Pero si tú no quieres escuchar esa intuición, porque son tonterías, porque no son tonterías, son algo que hay que poner atención. Sí, y entonces el problema es saber escucharnos a nosotros mismos realmente. Porque a veces hacemos callar a nuestro cuerpo, no quiero saber callar nada. nuestra mente porque nos molesta o porque no es lo normativo o lo estipulado, lo que espera la sociedad. Claro, entonces fíjate que el órgano más intuitivo, donde reside una mayor fuerza intuitiva, es en el corazón. Claro. El corazón es lo que se viene a llamar el tercer cerebro. Sí. Y no es que sea un cerebro, pero es capaz de sentir tan intensamente y tan acertadamente, que es tan importante como aquella frase que muchísimas veces siempre se ha oído y a veces la utilizamos ante una disyuntiva, ante un problema importante y dices, haz lo que te diga tu corazón. Escucha tu corazón. Pero es que, a ver, José María, tú dices, no es un cerebro. Sí, es un cerebro. En ese corazón, señoras y señores, hay células cerebrales. Exactamente, hay más neuronas, hay más células neuronales que células musculares. Y entonces hay que valorarlo como un cerebro. Porque cualquier situación, primero, llega realmente a vibrar sobre nuestro corazón emocionalmente y después esa vibración negativa o positiva llegará a nuestro cerebro
que va a hacer ese clic en valorar qué es lo que está aconteciendo. Pero el primer impacto lo lleva a tu corazón, porque recibe la información. Sí, primero se sienten las emociones Claro, y luego se generan los pensamientos. claro. Entonces, pues es de alguna manera pues aumentar tu autoconciencia Mm. y aprender a escuchar tu voz interior. Claro, y después nos lo llevamos a otro cerebro, que es nuestra parte intestinal, y esa es la que también va a tener y tiene células cerebrales y neuronas que te van a limpiar lo que es negativo en tu cuerpo, en tu cerebro, lo va a intentar sacar. Claro. Y la gente dice, bueno, la alimentación, sí, sí, a través de tu alimentación, pero sobre todo las emociones van a movilizar ese intestino de una forma diferente. Todas las emociones, o sea, somos personas, somos seres emocionales Total. y las emociones son muy poderosas. Entonces, bueno, pues está todo comunicado. Sí, Los distintos totalmente. cerebros que tenemos, los distintos puntos que Se son capaces, unen. no de pensar, sino de De sentir, sentir, de pero sentir. que esa capacidad de sentir, por eso es tan fuerte que puede modificar tus comportamientos. Claro. Entonces, todo se influye y por eso es importante entender cómo somos realmente, qué somos, cómo somos, y a partir de aquí hacer un clic para ir resolviendo y para ir mejorando todo aquello que sea necesario o posible Corregir. hacer. Pero fíjate, este clic lo hemos va haciendo a lo largo de los siglos, porque primero llegó al planeta pues un ser muy elemental que andaba a cuatro manos y después se puso erecto, pero todavía solo era un campo no tan emocional y solo pensaba en la supervivencia y en cazar y en ganarse el sustento. Después el hombre ha ido evolucionando de tal manera que somos diferentes a los animales, tal cual, por qué pensamos y por qué sentimos. Los animales solo sienten, no razonan. El ser humano razona. Y ahí es la diferencia que tenemos con todos nuestros congéneres y nuestros que siguen alrededor. Hay algunos seres humanos que todavía son muy elementales, por desgracia, y hacen el daño y el dolor en el mundo, pero los demás intentamos salvar las formas, ¿no? Exacto. Y eso es muy importante. Bueno, José María, yo estoy encantada con el reencuentro, con la temática que nos has traído, porque creo que es importante que la gente comprenda que con hacer este clic cambiaremos muchas cosas en una vida y sobre todo el estar apoyado por personas que nos saben llevar y nos ayudan a conseguirlo. Así que contamos contigo para que eso siga siendo posible entre todas las personas que te visitan. Y ustedes ya saben que volverán a tener el contacto de José María, su teléfono para cualquier pregunta, para cualquier situación, para pedir la consulta, pueden contar contigo. Estoy a vuestra disposición. Muy bien, pues muchas gracias José María por venir, muchas gracias a ustedes por estar aquí y como siempre os esperamos en la próxima semana. Muchísimas gracias, hasta la próxima.